Sabéis que estamos en ese periodo de aprender a orar, tal y como los discípulos pidieron al Señor que les enseñara, y nosotros también estamos en esa disposición. Hoy quiero hablarte acerca del título de esa predicación, de esta predicación, de no tener vergüenza, de ser una persona sin vergüenza y hacerlo separado. La palabra separada, porque todo junto sería insultar a alguien y esa no es mi intención. Hay personas que ya sabéis que no tienen vergüenza para absolutamente nada, que tienen sentido del ridículo de sí mismos y de lo que hacen. Y que, como vemos en la imagen de hoy, hay personas que están dispuestas a hacer cosas con el fin de divertirse y que no tienen vergüenza, ¿verdad? Hay otras personas que sí que tienen mucha más vergüenza y hay cosas que no harían porque o tienen el sentido del ridículo o que pensarán de ellos o simplemente no tienen más valentía, no tienen esa valentía para hacerlo. Es cierto que algunas cosas se hacen sin vergüenza y que pueden llegar a ser ofensivas. Es decir, puedo hacer una tontería, pero siendo ofensivo contra otro, porque tal vez lo estoy degradando con el fin de sacar una sonrisa, pero eso es reírse de los demás. Y eso es una sinvergonzonería, eso es hacerlo cosilla ahora sí, todo junto. Es un desprecio hacia otra persona. Pero hay personas que usan la sinvergüenza para para reírse de sí mismos, para hacer un poco el ridículo de sí mismo, reírse de sí mismo y hacer reír a otros, pero acerca de sí mismo. O incluso también podemos ver que algunos usan esa no vergüenza para conseguir algún tipo de objetivo, algún tipo de meta, y por lo tanto usan todo lo que tienen a su alcance. La verborrea, o sea, las palabras, usan los recursos que tienen a su alcance para poder hablar con alguien, para poder llegar a algún sitio y conseguir un objetivo que otros no se atreverían a conseguir. Hay personas que son así, que son atrevidas, que son personas que dicen, bueno, no me importa si meto la pata, no me importa si me equivoco, no me importa si tengo que pedir un favor aquí o hacer esto allí o otra cosa allá, pero lo que hacen es intentar conseguir aquello que se proponen. Esos son personas que no tienen ninguna vergüenza y que pueden llegar a abrir un camino no solamente para ellos mismos, sino que incluso para otros, porque fueron capaces de hacer algo diferente o hacer algo fuera de una timidez que otros muchos sí que tienen. Y hay personas que sí, que tienen temores y no lo hacen, pero otros que sí. Así que la convicción de esas personas que no tienen vergüenza es la convicción de que lograrán aquello que se proponen y por eso se animan a intentarlo y lo hacen. Hay una cosa que nos tiene que definir para orar y es no tener vergüenza. Así que debemos no tener vergüenza para orar y mucho menos para orar y hablar con Dios. Para orar hay que estar convencido de que lograremos aquello que necesitamos, no por un capricho, no por un deseo personal, no por un antojo, sino porque sabemos que Dios es el que responde las oraciones. Hoy quiero enseñaros acerca de esto y me gustaría que aprendiéramos juntos acerca de esto. Dios siempre nos responde nuestras oraciones, lo hace a su manera, no a la nuestra, por mucho que nosotros queramos que se hagan las cosas a nuestra manera, pero Él siempre responde para atender las necesidades de sus hijos. Y esta es, en definitiva y en resumen, el concepto de la predicación de hoy, ¿vale? Lo que vamos a aprender hoy. Y vamos a seguir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Así que búscalo en tu Biblia mientras aparece en la pantalla y lo leemos juntos. Y dice así: les dijo también, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel, se levantará y le dará todo lo que necesite. Vamos a orar. Señor, danos entendimiento acerca de esta palabra. Danos, Señor, un espíritu que esté dispuesto a responder a tu Santo Espíritu acerca de aquellas cosas que necesitamos conocer y aprender para llevarlas a cabo. Señor, una vez más, te pedimos, como te pidieron tus discípulos, enséñanos a orar. Y Señor, oramos o te pedimos que podamos ser un pueblo, una iglesia que ora, que busca tu rostro y que, Señor, que clama a ti porque sabe que tú le respondes. En el nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Seguimos con el tema de la oración, seguimos aprendiendo a orar tal y como los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó. Y les enseñó no solamente a repetir unas palabras, les enseñó a que tuvieran cordura en esas palabras que decían y que fueran palabras que realmente tuvieran sentido y que le dieran también algo especial a esa relación de intimidad que los hombres y las mujeres podemos tener con Dios. Seguimos entonces aprendiendo que como iglesia nosotros tenemos que aprender a tener una vida de oración que es necesaria para nosotros, porque sin ella tendríamos mucha escasez en nuestro interior. Si no tenemos intimidad con Dios, entonces tenemos escasez. Y eso se manifiesta en el día a día, se manifiesta en lo que somos, en lo que decimos ser, se manifiesta en la falta de obediencia, se manifiesta en los conflictos que se generan. Necesitamos tener intimidad con Dios. Y hoy aprenderemos a la necesidad de persistir en la oración, o sea, de ser insistentes, de ser constantes, pero a la vez también de no tener vergüenza. Pero por otro lado también me encantaría que entendiéramos que podemos pedir a Dios, podemos acercarnos a Dios, pero hay algo que no debemos hacer. Y es pensar que Él nos dará todo aquello que nosotros queremos en el momento que nosotros lo queremos. Lo que es importante es que aprendamos a esperar, porque Dios siempre tiene la respuesta oportuna en el momento oportuno. Entonces, sí, tenemos que persistir en la oración, pero a la vez también tenemos que saber esperar. Así que recuerda esto. Recuerda que Dios siempre quiere responder tus oraciones. Y que como Él quiere responder tus oraciones, pues entonces está deseando que oremos. Muchas veces algunos de nosotros no pedimos porque no estamos convencidos de que Dios quiera responder nuestras oraciones. A veces decimos, bueno, Dios no está ocupado con otras cosas, Dios está haciendo otras cosas. Entonces la vida de oración de un hijo de Dios entonces dice, bueno, pues no lo necesito. Pero en verdad en esta parábola vamos a aprender que Jesús quiere transmitir justamente eso. Quiere transmitirnos la necesidad de orar y de saber que Él nos responderá. ¿Te imaginas, justo como pasa aquí en esta parábola, te imaginas que algún día tú necesitas pedirle algo a alguien, necesitas pedirle algo a tu vecino, a un amigo, a un familiar, y que la respuesta, aun cuando tienes una necesidad que es evidente y que está clara, a esa persona a la que se lo pides te va a poner un montón de pegas, un montón de tropiezos, o que te va a decir que no puede, o esto, lo otro, y va a poner un montón de excusas? Esto fue lo que sucedió en esta parábola, en esta historia que Jesús cuenta. Un viajero llegó a casa de un amigo y este amigo, viendo que no tenía nada para ofrecerle, lo que hizo fue buscar a otro vecino que le pudiera ayudar. Los viajeros solían salir más bien por la tarde, intentar aprovechar lo máximo de la tarde, porque el sol fuerte en Medio Oriente, dando la hora del mediodía, era imposible poder caminar. Hace muchos años yo recuerdo algo así, no sé si has vivido esa experiencia, pero yo recuerdo hace muchos años algo así, con la primera experiencia que tuvimos en Alcobendas cuando pastoreábamos allí, el primer verano que hicimos una campaña evangelística, y después fuimos a visitar a los contactos para llevarles una película de la vida de Jesús o una Biblia. Y me acuerdo que yo sabía, pues como si estuviera en Canarias, que el clima es más tranquilo, que el clima es más soportable, más llevadero. Yo salía en pleno mes de julio en la ciudad de Alcobendas, en Madrid, a las 4:30 de la tarde, a repartir las Biblias y las películas. Y yo veía que no había nadie en la calle. Yo veía que era un sol impresionante y que había que caminar por aquellas calles. Y es que yo no había aprendido todavía, porque era mi primer verano en Madrid, que la gente en Madrid en verano no sale a las calles. Que en verano la gente por la tarde no sale a la calle, sino que espera a después de las 8, las 9 de la noche para poder salir, y después permanecen hasta largas horas de la noche en la calle para poder disfrutar un poco la tarde, por decir así, porque es difícil dormir con tanto calor. Lo que hacían los viajeros era alargar el día en el caminar para poder tener una buena caminata, un buen camino, y no tener que sufrir mucho el calor del mediodía. Entonces, en Oriente, la hospitalidad, el recibir a alguien en casa, era un deber que era casi sagrado, o sea, se tenía que respetar al máximo.
No se ofrecía tampoco cualquier cosa a la persona que venía a casa. Se tendría que ofrecer lo mejor. En este caso, una buena comida, un buen lugar cómodo para dormir. Y el huésped no es solamente, o la persona que viene no es solamente el invitado de esa casa, sino que es de toda la comunidad, de toda la aldea, de todo el pueblo, de toda la barriada, como fuera. Así que se debe ir, una vez que ha terminado la visita ese invitado, se debe ir con un buen sabor de boca, no solamente por el que lo recibió en su casa, sino por toda la hospitalidad de un pueblo. Así que cuando el anfitrión recibió a su amigo, viendo que no tenía nada para poder ofrecer, lo que hizo fue ir al vecino y le tocó la puerta. Y le tocó la puerta cuando ya estaba durmiendo, cuando ya estaba tranquilo en casa con su familia, y le tocó la puerta pensando que éste respondería afirmativamente, porque con ese concepto de que eran invitados no solamente de él, sino de toda la comunidad, lo que iba a conseguir es que aquel vecino le respondiera. Si un viajero llegaba tarde, el de la casa se podía encontrar, como era el caso, en un apuro por no tener algo de pan que ofrecerle. Fue a pedirle 3 panes. No tenía ni siquiera un poquito para ofrecerle. Y aunque era de noche, este fue a pedirle ayuda a su vecino, a su amigo, que ya había cerrado la puerta. Ya estaba todo recogido, ya estaba todo en silencio, todo el mundo metido en su casa. Y sin embargo, en medio del silencio de la noche, se oía un golpe en una puerta, un golpe en una puerta. Nadie llamaría a una puerta cerrada a menos que fuera por una urgencia o por una necesidad muy grande. Lo que sí solía ocurrir en aquel tiempo es que se abrían las puertas muy de mañana y esas puertas se permanecían abiertas todo el día hasta que llegaba otra vez la noche. Así que si una puerta estaba cerrada era señal de que no se debía molestar, de que no se debía tocar a la puerta o que incluso se debía dejar de descansar. Era el momento de que todo el mundo tendría que estar recogido en algún lugar o en alguna casa. Pero el amigo, viendo que tocaba la puerta y que nadie le respondía, insistió e insistió hasta que escuchó una voz que le respondió: déjame tranquilo, que estoy ya metido en la cama con mis hijos, ya es de noche, mañana te contestaré. En aquel tiempo en Palestina las casas humildes tenían solamente una habitación. Eran unas casas de una sola habitación, tal vez un poco grande, tal vez no tanto, pero allí estaban todos juntos en una habitación y solo tenía un ventanal pequeño por el cual se ventilaba aquella habitación. El suelo de la casa era de tierra que se había endurecido y que estaba cubierta con cañas o con paja. Y las viviendas se dividían en 2 partes, no por un tabique precisamente o por una pared, sino más o menos para señalar dónde estaba un lugar y dónde estaba la otra. 2/3 de esa habitación, de esa casa, estaban a nivel del suelo y el tercio que restaba estaba un poco más elevado y allí se ponía el brasero que calentaba toda la casa. Y ese brasero quedaba encendido, o esa hoguera quedaba encendida toda la noche. Y así la familia podía dormir alrededor de ese brasero y todos estarían calentitos. Se dormían allí y se dormían no en camas, sino en esterillas y se dormía a ras del suelo. Las familias generalmente eran familias numerosas y dormían juntas para poder también darse calor unos a otros si hacía mucho frío en la noche. Y al levantarse uno, se le molestaban a todos los demás porque estaban todos juntos. Casi diríamos que incluso unos amontonados encima de otros, si pudiéramos decirlo. Así que no solamente era decir me levanto y atiendo a esta persona, sino que voy a despertar a todos y voy a molestar a todos los que están en la casa y están conmigo. Si tenía ganado incluso, lo metías dentro de la casa para resguardarlo. Fueran cabras, fueran gallinas, metían todos dentro del mismo lugar. Por lo tanto, te puedes imaginar que no es sorprendente que aquel hombre de la casa no quisiera levantarse. Pero el amigo que estaba necesitado seguía llamando insistentemente y sin temor ni vergüenza ninguna. Así que seguía tocando la puerta y tocando la puerta hasta que el de dentro no solamente le contestó, sino que le atendió. Así que da igual que estuviera tocando, da igual que no quisiera molestar, ya la familia se había despertado y al final tenía que darle lo que pedía. El anfitrión le está pidiendo al vecino que estaba durmiendo o que ya estaba recogido, que cumpliera con su deber
con el invitado de la aldea. Es decir, que le diera la hospitalidad que aquel invitado se merecía, porque no era el invitado solamente de aquel que lo recibía, sino de todo el conjunto del pueblo. Así que era impensable que aquel hombre, aun cuando tuviera la puerta cerrada, diera una respuesta negativa. No era normal que eso sucediera. Y Jesús está contando esto pensando en que el vecino que ofrecía excusas, y estaba ofreciendo excusas que tal vez podrían parecer excusas tontas, como que los niños dormían, que la puerta tenía un cerrojo. En primer lugar, los niños siempre que se despiertan se pueden volver a dormir. Y el cerrojo de la puerta no era tampoco un cerrojo tan pesado como para decir que no se podía abrir de una manera más o menos fácil. De todas formas, la insistencia del vecino los había despertado de todas las formas. La escena, para aquellos que están escuchando a Jesús, para sus discípulos y para la gente en el contexto, estarían pensando que esa era una cena que no tenía sentido y que también a la vez se convertía en una cena graciosa, algo humorístico para ellos, porque no concebían ellos que eso sucediera. El concepto entre ellos estaba de que había que ser hospitalario. Pero Jesús aprovecha esta situación para poder darles una enseñanza. Eso, lo que para ellos era una cosa que no era normal, Jesús les da una enseñanza a través de ello. Jesús les dijo o les dio a entender, para que comprendieran, lo que significa la importancia de no solamente de pedir algo, sino también de esperar la respuesta. Pero la importancia del pasaje para nosotros radica en una palabra que es importante que nosotros meditemos. La palabra clave aquí es la palabra que habla de insistencia. O sea, es una palabra griega que se traduce literalmente como persistencia, imprudencia o atrevimiento. Es la palabra que habla acerca de que aún con la impertinencia de tocar a la puerta, esa insistencia de no tener vergüenza de hacerlo, es lo que significaría que aquel hombre respondiese. Así que la palabra puede ser traducida de dos maneras. La primera de ellas como alguien que no tiene vergüenza, alguien sin vergüenza, insisto, separado, que sería tal vez incluso hasta la parte más negativa de la palabra, ¿no? Pero la otra es, se puede traducir como persistencia y es una parte más positiva, o sea, alguien que insiste, que insiste, que insiste. El significado aceptado para este texto sería el de sinvergüenza, alguien que no tiene temor porque sabe que va a encontrar una respuesta y porque sabe que va a conseguir un objetivo y es algo que necesita. De hecho, ni siquiera hubiera tenido sentido culturalmente porque un invitado allí en Medio Oriente no tendría más que pedirlo solamente una vez y no tendría por qué insistir más veces. La comprensión está en que el invitado recibió el pan porque el que dormía no quería sufrir la vergüenza de no haber atendido la petición del vecino. Imagínense lo que eso significaba en toda la aldea. Hubiera sido señalado por toda la gente como alguien poco hospitalario o poco ayudador y hubiera estado en la boca de todos como un mal vecino. O sea, todo el mundo hubiera hablado mal de él o se hubieran quejado en contra de él o lo hubieran tenido en cuenta para una ocasión futura. Pero la enseñanza de la parábola no es solamente que debemos persistir en la oración, no es el significado principal de la enseñanza, sino, y tampoco que es aporrear la puerta hasta que Dios nos contesta, porque no tenga más remedio que darnos aquello que nosotros le pedimos, como si Él no estuviera dispuesto a esforzarse por nosotros a respondernos. No ese es el sentido de lo que enseña la parábola. La enseñanza se deduce no del parecido, sino en todo caso de la discrepancia, es decir, hacer exactamente lo contrario. Ni siquiera por la persistencia, sino por la no vergüenza y por la necesidad de esperar la respuesta. La insistencia desvergonzada y molesta de un amigo obliga a otro amigo a levantarse de la cama y darle lo que necesita. Pero nuestro Dios, que es un Padre modelo y perfecto, Él suplirá siempre todas las necesidades de sus hijos. Llamaremos tantas veces como llamaremos y Él siempre nos socorrerá. Muchos, pensando en esto, dicen, pues si Dios socorre nuestras necesidades y si Él nos ayude, pues entonces no tenemos ninguna necesidad de orar. Total, Él siempre nos va a socorrer. Muchos le aprovechan esto como una excusa para no orar. Pero el secreto
El secreto está en que en la oración debemos poner pasión. El secreto está en que cuando oramos tenemos que mostrar que realmente estamos esperando que Dios obre a nuestro favor. Y no se trata de sacar las cosas a la fuerza, a un Dios que nos complace, que nos ayuda, o que nos dice que sí a todo como parte de lo que Él es. Dios nos contesta, pero hay muchas cosas que nos contesta que no son conforme a las que nosotros esperamos. Así que si acudimos a un Dios que conoce nuestras necesidades aún mejor que nosotros y cuyo corazón está lleno de amor generoso hacia nosotros, entonces vamos a poder ver su mano en nuestras vidas. Dios es quien dice ser, quiere beneficiarnos y tiene un corazón generoso, pero nosotros tenemos que saber esperar. Dios nos ama, Dios te ama, Dios tiene la intención de responder cada una de tus oraciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir pidiendo al Señor. Pero sepamos ver lo que Dios nos muestra cada vez que nosotros tocamos a la puerta. Siempre tiene algo que mostrarnos. Siempre tiene algo que decirnos. Siempre tiene algo que hacernos ver en los tiempos que están sucediendo y la manera que están sucediendo. A veces llegar a obtener una cosa, es necesario mostrarle a aquel que lo va a obtener lo que significa que lo tenga, los esfuerzos que hay que realizar o simplemente todo lo que hay que mover para poder lograr alcanzar aquello. No sé si alguna vez les pasó, pero a mí me ha pasado muchas veces tener que buscar algo en el fondo de una habitación donde estaba llena de un montón de cosas. Y para poder llegar hasta allí, eso cuesta. A veces la gente dice, bueno, quiero que me den tal cosa. Y alguien va a un sitio y después lo trae. Pero no saben cuánto costó que eso fuera posible. Nosotros muchas veces actuamos con Dios de la misma manera. Oramos, venimos y queremos las cosas conforme las pedimos y en el momento. Pero Dios quiere que nosotros también entendamos cuáles son sus tiempos y cómo Él trabaja alrededor de nosotros y en nosotros. Y quiere que sepamos todo lo que eso significa. Pero no por eso nosotros debemos dejar de insistir, perseverar y también de esperar. Dios nos ama y responderá nuestras oraciones. Dios no es un tacaño para negarnos las peticiones que les hacemos. Dios quiere escuchar nuestras peticiones. Pero también es verdad que siempre tiene algo mejor. Así que la respuesta de Dios puede ser diferente a la que nosotros esperamos, porque viene con sabiduría de Dios y viene también con su amor. Así que no hay oraciones sin respuesta. No hay ninguna oración que quede sin una contestación de parte de Dios. Lo que nosotros tenemos que saber es esperar en su sabiduría y en su amor. Ahora, ¿cómo aplicaremos nosotros esto a nuestras vidas hoy? ¿Cómo podremos poner en práctica esta parábola en nosotros? Pues mira, Dios te probará constantemente con las respuestas que te da. Dios te probará constantemente con el fin de mostrarte que nosotros somos capaces de ser fieles en la oración y de ser fieles en la persistencia, pero también que sabremos esperar. Estas son las claves en la predicación de hoy, en la palabra de hoy. Saber insistir, saber esperar. La idea no es que haya que fastidiar a Dios para que obre a favor de nosotros, tocando constantemente la puerta como un niño caprichoso que insiste, aunque se le diga que no, sino que más bien Dios responde siempre cuando hay un acercamiento que es sincero, cuando hay un acercamiento que es puro, cuando hay un acercamiento también que a la vez es atrevido, al cual no le falta la vergüenza, o que le sobra la vergüenza, simplemente que se acerca y toca la puerta, pero que lo hace con pureza, confiados en que Dios responderá a los que le aman. Es cierto que os he hablado muchas veces de no pensar que la vida de oración tiene que girar en torno a pedir solamente. Muchas veces hemos convertido nuestras vidas de oración solamente en pedir, porque tal vez nos enseñaron mal, tal vez aprendimos mal, y tal vez porque esa ha sido nuestra única motivación en la oración, sino solamente pedir. Y déjame decirte que la oración contiene una parte de petición y es importante que pidamos, es importante que le digamos a Dios lo que necesitamos
y que lo pidamos confiadamente porque Él lo puede conceder, siempre que pidamos conforme a su voluntad. Pero no debe ser ni siquiera un tercio de la parte de la oración. Él sabe lo que necesitamos. Partimos de que de la premisa de que Él nos conoce perfectamente, que Él sabe cada paso y cada cosa que nosotros hacemos y cómo somos. Por lo tanto, Él conoce nuestras oraciones antes de que se lo pidamos, pero quiere ver nuestra confianza. Por lo tanto, Dios está comprometido consigo mismo. Es con Él mismo que está comprometido, con lo que Él dice que hará por nosotros. Y con nosotros, está comprometido consigo mismo y con nosotros en hacernos bien, pero no de la manera que queremos o esperamos. Así que sepamos pedir confiadamente, sepamos orar confiadamente. Lo que quiere darnos Dios, lo que quiere hacernos bien en nuestras vidas, no nos da derecho a exigir, no nos da derecho a reclamarlo, sino que nos da la oportunidad de entender lo que Él quiere mostrar de manera personal a cada uno de nosotros, simplemente para que entendamos lo que significa que Él obre a nuestro favor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere hacer que para ti vengan cosas que sean buenas y que sean de refrigerio y con las cuales tú puedas ser bendecido y bendecir a otros, como nos muestra esta parábola. Pero también es verdad que nosotros necesitamos entender el propósito de Dios en todo el tiempo. De aquí que es necesario que entendamos bien que orar no es solamente pedir, que orar es hablar con Dios, manifestarle lo que hay en nuestro corazón y escucharle en el momento que es lo que Él nos está diciendo. Mira, Dios responde de muchas formas a nuestras oraciones. Puede decirnos un simple no, puede decirnos una espera, puede decirnos un sí pero con condiciones, o nos puede decir un sí y adelante. Así que simplemente observa la voluntad de Dios y no estés dispuesto solamente a reclamar la voluntad de Dios. No estés dispuesto a reclamar solamente las bendiciones, sino a saber también cuál es el momento en el que Dios quiere dar esas bendiciones. Hoy te animo a que sigas orando. Hoy te animo a que, como iglesia, mostremos a Dios que Él es importante en nosotros para poder pedir cualquier cosa y que Él la pueda suplir. Pero necesitamos también saber conocer los tiempos de Dios. Y esto es algo que debemos cultivar en nuestra intimidad. Esto no es algo que se aprende de un día para otro, ni siquiera es algo que podemos decir con un chasquido de los dedos, sino que es algo que es fruto de una intimidad constante. Así que hoy hay una invitación para cada uno de nosotros. Es a presentarnos a Dios con la convicción de que responde a todas nuestras oraciones, que responde por nuestra persistencia y que también sabe que esperaremos en su propósito. Así que te invito a que tu vida de oración crezca, a que puedas clamar y que puedas pedir, que puedas orar sabiendo que Dios está dispuesto a hacerte un bien, pero también con la convicción de que no será nuestra voluntad, sino la de nuestro Padre.